Capítulo 2. Dios muestra su obra a través del instinto maternal. Se está comiendo a su bebé. Mi hija gritaba horrorizada mientras veíamos un programa de televisión sobre animales. El narrador explicó muy tranquilamente que cuando las madres de ciertas especies de animales se sientan amenazadas, se comen a sus crías. Yo consolé a mi hija diciéndole: «No te preocupes, cariño, nunca te comería, a pesar de que los deditos de tus pies se ven tan sabrosos». Los gritos continuaron mientras fingía comerme los dedos de sus pies. La mamá osa. Siento que soy capaz de levantar un autobús con tal de proteger a mi descendencia, pero si me pides que le dé a uno de ellos mi batido de plátano, realmente tendría que pensarlo. El instinto de una madre para cuidar de su hijo es algo curioso. No creo que alguna vez me olvide de aquel incidente en el que mi segunda hija, que era una bebé, se perdió en medio de una multitud agitada por 30 segundos. Estábamos en una multitud de unas miles de personas a las que se les prohibió entrar a una estación de metro después de un espectáculo de fuegos artificiales en la inauguración del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Miles de espectadores habían llegado en el metro para ver los fuegos artificiales, por lo que miles de nosotros necesitábamos usar los trenes para llegar a casa. Pero justo después de que el espectáculo terminó, los trenes aún no estaban listos para ser abordados porque las tripulaciones estaban trabajando duro para acomodar a esta cantidad masiva de viajeros. Era muy tarde, estábamos exhaustos y hambrientos, y todos queríamos ir a casa. Estábamos apretados entre una multitud que estaba cada vez más inquieta. No había espacio para moverse y la gente estaba tan apretujada que tuve que levantar a nuestra niña del suelo para que no la aplastaran. La bebé estaba segura en el cochecito. Finalmente, los guardias armados abrieron las puertas de la estación de tren y gritaron por encima del estruendo de la multitud para que las familias con bebés pudiéramos entrar primero. ¡Qué alivio! ¡Al fin! Ya podíamos irnos a casa. Los guardias despejaron el camino para que las familias jóvenes entráramos a la estación, pero estábamos lejos de la puerta. Había tanta gente que no podíamos movernos ni un centímetro hacia adelante. Un hombre que estaba cerca nos vio y sugirió que plegáramos el cochecito para que él y su amigo lo pudieran levantar por encima de la multitud hacia las puertas abiertas. Nos pareció una gran idea. Dado que mi marido no podía cargar a ninguna de las niñas ni levantar el cochecito debido a la condición de sus brazos, le dije: «Gracias». Solté a Nora de su cochecito y se la pasé a la mujer que estaba a mi lado para yo poder plegarlo. Solo necesitaba 2 segundos para poder hacerlo y entonces tratar de atravesar la multitud. Pero en el segundo que me tomó plegar el cochecito, mi bebé desapareció de mi vista. El cochecito estaba volando por encima de la muchedumbre y al parecer Nora también, y sentí una oleada de rabia casi primitiva que hizo que todo mi cuerpo empezara a temblar. Mis cuerdas vocales alcanzaron un volumen nunca antes emitido por mi pequeña voz cuando grité ferozmente: «¿Dónde está mi bebé?». La multitud, que hasta ese momento había estado alternando entre murmullos y gritos, se quedó muda. Hasta yo misma me asusté. Cientos de ojos se volvieron hacia mí mientras buscaba entre la muchedumbre para encontrar a mi hija. Al principio parecía que nadie respiraba, pero luego todos empezaron a susurrar con preocupación. Solo escribir acerca de esto me hace sentir nuevamente los efectos de esa descarga de adrenalina. En cuestión de segundos, fuimos empujados a través de la multitud hasta llegar a las puertas abiertas de la estación de tren, casi por ósmosis. Y, alabado sea el Señor, allí estaba Nora, sana y salva, llorando en los brazos de un viajero bien intencionado. De alguna forma, mi bebé había sido pasada de una persona a otra y a otra,
y esa última persona que la estaba sosteniendo ya había entrado en la estación de tren. Aliviada y enojadísima a la vez, se la arrebaté y gruñí: «¡Pásame a mi bebé!». La mamá osa todavía estaba furiosa por todo el drama. Saqué nuestro cochecito de una pila de otros cochecitos que también habían volado hasta allí. Senté a mi hija y fuimos caminando hacia el ascensor para tomar el primer tren. Mi esposo y yo lloramos durante los 45 minutos del trayecto a casa. A medida que desaparecía toda la tensión de esta situación, comenzamos a pensar en todo lo que pudo haber pasado y derramamos nuestras ansiedades ante Dios, agradeciéndole por haber intervenido a nuestro favor. Maternidad centrada en Cristo. Puede que algunas veces te hayas sentido como una mamá osa cuando proteges o defiendes a tus hijos, pero está claro que tu maternidad instintiva es diferente a la de un animal salvaje. Richard Baxter, en su estilo puritanesco, describió cómo Dios creó el instinto maternal para la alabanza de su gloria. Las mujeres en especial deben esperar tanto sufrimiento en la vida matrimonial que si Dios no hubiera puesto en ellas una inclinación natural y un amor tan fuerte hacia sus hijos, ni les hubiera dado la paciencia para soportar las pruebas más fastidiosas, el mundo hubiera llegado a su fin por ellas negarse a vivir una vida tan calamitosa. Sus malestares durante el embarazo, sus dolores de parto, poner sus vidas en riesgo, atender a problemas tediosos día y noche, los cuales tienen con sus hijos durante su lactancia y su infancia, además de someterse a sus esposos y el cuidado continuo de los asuntos familiares, obligadas a consumir sus vidas en una serie de asuntos bajos y problemáticos. Todo esto y mucho más habría disuadido totalmente a ese sexo del matrimonio, si la propia naturaleza no las hubiera inclinado a ello. Por encima y más allá del reino animal, en el que hay numerosas muestras de esos rasgos distintivos de una mamá osa, como seres humanos poseemos un instinto maternal que tiene una meta y un propósito redentor. Cuando criamos a nuestros hijos por fe, no estamos simplemente regresando al Edén en la semejanza de Eva, la madre de todos los vivientes, que se vistió de hojas de higuera después de haber pecado. En lugar de vestirnos con hojas de higuera y trapos sucios de nuestras buenas obras de justicia propia, nos vestimos con la justicia de Cristo, participando en el pan de Dios para redimir la creación a través de Jesús. Habiendo nacido de nuevo, caminamos sobre esta tierra en la novedad de la vida eterna en Cristo, ocupándonos en los negocios que Él tiene para nosotros. Esos negocios tienen que ver con el discipulado de las naciones, Mateo 28, 18 al 20. El resultado de nuestro trabajo es que la gente alabará a nuestro Padre cuando vean nuestras buenas obras y la gloria de Dios llenará la tierra. La imagen de Dios es gloriosamente exhibida en Cristo Jesús, que es la imagen exacta del Dios invisible. Colosenses 1:15. Por la gracia común de Dios, el instinto de una madre de sufrir, amar, ejercitar la paciencia, soportar el dolor y trabajar por el bien de sus hijos es un reflejo de la imagen de Dios. A través de la gracia que se nos muestra en el Evangelio, el amor de una madre por su hijo refleja el amor de Cristo de una manera muy especial. Hermanas que viven en comunidad. A través de la gracia que se nos muestra en el Evangelio, vemos cómo el amor de Cristo también transforma nuestro amor por otras madres en Cristo. Compartimos un solo Señor y una sola fe, y juntas estamos discipulando a nuestros hijos para que amen a Jesús. Por medio de la gracia de Dios, debemos despojarnos de nuestra vieja naturaleza, que instintivamente prefiere dominar a otras madres, y ponernos la nueva naturaleza que ama la santidad. Efesios 4, 20 al 24.
Hemos de dejar la mentira y hablarles a otras madres con la verdad, porque somos miembros de un mismo cuerpo. No deberíamos pecar enojándonos unas con otras, ni guardando rencor para que el diablo lo use y así cause división. Hemos de hablar con palabras que edifiquen y den gracia a nuestros oyentes. Hemos de desechar toda amargura, calumnia y malicia que sentimos hacia otras madres. Más bien, nuestro deber es ser bondadosas unas con otras, compasivas, perdonándonos unas a otras, como Dios nos ha perdonado en Cristo. Efesios 4, 25 al 32. Dado que nuestros corazones se han unido en amor a través de Cristo, Colosenses 2:2, compartimos un vínculo que es más profundo que cualquier lealtad, denominación, interés común o etnia, tanto racial como cultural. Las hermanas en Cristo gozan constantemente de una dulce comunión, pues su educación y opiniones palidecen en comparación con la unidad de su fe en Cristo. Tiene sentido entonces que como parte de los santos y amados elegidos de Dios, juntas nos vistamos de corazones compasivos, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia hacia las demás. Si encontramos que no tenemos nada bueno que decir acerca de nuestra hermana en Cristo, entonces debemos llenar nuestro corazón de otra cosa. Salmo 19:14 y Salmo 71:8, Mateo 15:18. Si descubrimos que nos hemos dividido en grupitos, separadas por cosas mezquinas como estilos de crianza o comida procesada, entonces debemos recordar que todas somos parte de un solo cuerpo. Sabemos que debemos soportarnos unas a otras y perdonarnos unas a otras por las quejas que tenemos, así como Dios en Cristo nos ha perdonado. Colosenses 3, 12 al 13. Todo esto es parte de cómo demostrarnos que nos amamos unas a otras con el amor distintivo que nos marca como seguidoras de Cristo. Juan 13:35. Apreciamos a Cristo cuando atesoramos a nuestras hermanas, por quienes Jesús murió para salvarlas. Estas virtudes e ideales cristianos son muy agradables y atractivos para nosotras. ¿Qué mujer no quiere ser más compasiva? ¿Qué mujer no necesita ser más paciente? Sin embargo, nos suele pasar que preferiríamos mirar mal a alguien desde lejos que ir y acercarnos a esa hermana con el fin de amonestarla humildemente con la sabiduría de Dios. Nos gustan nuestras divisiones, la posición que ocupamos en nuestro grupito y nuestra capacidad de influenciar en las decisiones personales de otras mujeres. Sabemos que el problema está en nuestro corazón y que nuestros afectos están desordenados. Cristo es hermoso para nosotras. Estamos unidas a Él por la fe y anhelamos ver su reino establecido aquí en la tierra. Queremos poseer estas virtudes cada vez más para que podamos ser efectivas y fructíferas en nuestro conocimiento del Señor Jesús. Es como si tuviéramos estreñimiento espiritual. Eso suena bastante desagradable e incómodo. Nos hace falta arrepentimiento y fe. Por la fe comprendemos el hecho glorioso de que necesitamos que el amor de Cristo nos controle, 2 Corintios 5:14, y nos dé el deseo de amarnos las unas a las otras con amor fraternal y de honrarnos mutuamente, Romanos 12:10. Algo de suma importancia en nuestro crecimiento en la piedad es que permanezcamos en Cristo y Él en nosotras, Juan 15:1 al 11. Apartadas de Cristo, nada podemos hacer. Pero como estamos unidas a Cristo por la fe, el Espíritu vive en nosotras y le asegura a nuestra alma que somos hijas de Dios. Romanos 8:1 al 2 dice: Por lo tanto,
Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo somos libres del castigo del pecado y libres para amar a los demás como Él nos ha amado. Este amor, provisto y potenciado por Cristo, tiene un contexto: el jardín de la comunidad. En Efesios 3, 17 al 19, Pablo ora para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Estar llenos de la plenitud de Dios es una frase que Pablo utilizó para describir la madurez espiritual. Esta madurez, tal como él la describe, se logra a medida que exploramos las dimensiones ilimitadas del amor de Jesús. ¿Ves cómo Pablo plantó el contexto de nuestra madurez espiritual en el jardín de la comunidad? Él ora para que lo podamos comprender, junto con todos los santos. Cristo vive en nuestros corazones individuales a través de la fe y su amor, que sobrepasa todo entendimiento. Lo experimentamos en comunidad. Necesitamos que otras mujeres cristianas en nuestras vidas nos ayuden a comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Desconectar nuestra vida espiritual de nuestra interacción con otras mujeres es inútil y dañino espiritualmente. Cuando relegamos nuestra comunión con otras mujeres a conversaciones sobre cosas banales y evitamos hablar de las cosas eternas, no nos estamos haciendo ningún favor a nosotras mismas ni a nuestras amigas. Las mujeres cristianas son hermanas en el nivel más profundo de la comunidad, unidas en Cristo por toda la eternidad. Hablando una vez más en términos de tejidos, Jesús no es un mero hilo común que compartimos como hermanas en Cristo. Él es el tapiz. Jesús es la cabeza misma en la que estamos creciendo en todos los sentidos a ser edificadas en su amor. Efesios 4, 15 al 16. Es cierto que otras madres pueden darte muy buenos consejos en cuanto al cuidado de tus hijos y apoyar tus decisiones sobre la crianza, pero las hermanas cristianas pueden darte mucho más. Jesús nos da de sí mismo y nos da hermanas para que nos fortalezcamos mutuamente a medida que aprendemos más acerca de ese amor suyo que sobrepasa nuestro conocimiento. Dios nos diseñó para que nos necesitáramos mutuamente. Rescatando almas del infierno. Cuando eliges cuidar y sostener vidas entregando tu cuerpo, tus fuerzas y tu futuro, te estás oponiendo completamente a la mentalidad de nuestra sociedad mundana. Cada una de las veces que una madre decide dar de sí misma es evidencia de la gracia preservadora de Dios en nuestro mundo caído. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, Dios respondió con misericordia. Les había ordenado que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Pero Adán y Eva no cayeron muertos en el momento en que mordieron la deliciosa fruta. En cambio, siguieron con vida y pudieron escuchar estas palabras de gracia de la boca de Dios. Dios maldijo a Satanás, quien había venido a Adán y Eva en el cuerpo de la serpiente para tentarlos. Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón.
tú le morderás el talón. Génesis 3:15. Vida. Si vendría un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente, entonces eso significaba que el hombre y la mujer tendrían una descendencia. ¡Qué misericordia! Parte de la maldición que Dios pronunció ese día en el jardín implicó dolor para la mujer en la maternidad, y también se sentiría afligida por un deseo pecaminoso de gobernar a su marido. Génesis 3:16. El hombre tendría que luchar con el sudor de su frente contra una tierra maldita para obtener comida. Génesis 3:17 al 19. Adán y Eva merecían morir en ese mismo momento por su pecado, pero en su incomparable gracia, Dios prometió que habría vida. Mirando adelante a la gracia futura de Dios de enviar un Salvador, por la fe, Adán llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Génesis 3:20. Luego Dios mató a un animal e hizo ropas de piel de animal para Adán y Eva. Génesis 3:21. Y la raza humana fue preservada por la gracia de Dios, para que todos esperaran al niño prometido, aquel que destruiría al enemigo de Dios de una vez por todas. Los poderes demoníacos también creyeron en la promesa de Dios. Ellos entendieron que esa descendencia de la mujer que fue anunciada aplastaría la cabeza de Satanás. Satanás pasaría los próximos milenios buscando al prometido para destruirlo. Los más pequeños, Mateo 25:40 y versículo 45. Son portadores de la imagen de Dios. No es de extrañar que Satanás los odie y trabaje para destruirlos y envenenar su inocencia. El autor de la vida sustenta nuestras vidas. Como descendientes del primer hombre y la primera mujer, experimentamos la muerte cuando volvemos al polvo del cual fuimos hechos. Hablando en términos estadísticos, 10 de cada 10 personas mueren. La muerte no es nuestro amigo o una dulce liberación de la vida. La muerte es el último enemigo que debe ser destruido. 1 Corintios 15:26. La muerte es un terror, parte de la maldición, la separación de nuestra alma de nuestro cuerpo. Génesis 2:17, 3:19 y el 22, Romanos 5:12, 8:10 y Hebreos 2:15. Incluso Jesús, quien resucitaría victorioso sobre la muerte, no tenía ideas caprichosas acerca de la muerte. El autor de la vida física y espiritual fue sobrecogido por el dolor ante la tumba de su amigo. Juan 11:1 al 44. Jesús vino a eliminar esta maldición. Por la misericordia de Dios, la muerte será frustrada, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Por medio de su muerte en la cruz, Jesús pagó nuestra deuda para quitar el terrible aguijón de la muerte y nos da la victoria sobre nuestro último enemigo. El instinto de Jesús lo llevó hacia Jerusalén, donde Él se dejaría crucificar para redimir y sustentar y glorificar a aquellos cuya esperanza está puesta en Él. Jesús nos ha salvado hasta lo sumo para que no lloremos como aquellos que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13. Lloramos la muerte de nuestros seres queridos sabiendo que el amor de Dios es más poderoso que las garras de la muerte. La muerte reclama la vida de los creyentes, pero la muerte no puede retenerlos, pues Jesús ha dicho que esas vidas preciosas le pertenecen. Los santos vivirán eternamente en la presencia de Dios, donde estarán más vivos que nunca. Este poderoso amor de Dios es nuestro no solo en nuestra muerte, sino también en nuestra vida cotidiana. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos le da vida a nuestros cuerpos mortales hoy.
Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Romanos 8:11. Jesús le ofrece su poder a las madres que estén dispuestas a vivir su día a día por la fe, como hijas dóciles, amorosas, pacientes y perseverantes y esforzadas del Rey. En medio del embarazo y del parto, o del papeleo para una adopción, o de la búsqueda del bien de nuestros hijos en oración, o de cualquier cosa que estemos experimentando, el autor de la vida nos sustenta. La Biblia dice que si estamos unidas a Cristo en su muerte, por medio de nuestra fe en su sacrificio por nuestros pecados, también estamos unidas a Él en su resurrección. Romanos 6, 1 al 12, Filipenses 3, 10 al 11. El poder de Cristo está disponible para todas las que le hemos recibido como Señor de nuestras vidas. Debemos andar en Él arraigadas y edificadas en Él y confirmadas en la fe, tal como se nos enseñó, y llenas de gratitud. Nos cuidamos para que nadie nos cautive con filosofías vanas y engañosas que no son conforme a Cristo. Muchas cosas buscan distraernos o desalentarnos de la buena obra que Dios nos ha encomendado. Cuando se trata de la maternidad, el mundo está lleno de falsas esperanzas e ideales vanos, pero Jesús permanece para siempre. Jesús es suficiente. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Colosenses 2, 9 al 10. Jesús es glorificado en nuestra comunión como madres cristianas que viven juntas en unidad. Jesús desafía las garras de la muerte cuando las madres eligen cuidar la vida humana por la gracia común de Dios. Jesús está rescatando más y más almas del infierno a medida que las madres se glorían en la gracia particular de Dios y se gozan en la cruz en medio de sus esfuerzos maternales. Que el Dios que nos creó a su imagen reciba toda la alabanza y la gloria en Cristo Jesús a través de las madres que han sido resucitadas con Él.